Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. Hasta ahora hemos estudiado una serie de eventos, ideas y descubrimientos que nos han dado una visión coherente de cómo opera el mundo. Comenzó con Copérnico, Kepler y Galileo, culminando en la teoría de Newton de la mecánica. Luego tuvimos el estudio de la electricidad, la cual a su vez culminó con la hermosa teoría de Maxwell. Pero resultó ser que hubo una contradicción interna entre estas dos grandes ciencias. La mecánica está basada en el principio de la inercia, lo cual significó que no podía haber un estado absoluto de descanso. Esto a su vez significa que no puede haber una velocidad absoluta. Pero la teoría de Maxwell tenía una velocidad absoluta, la velocidad de la luz. Y bien, llegó Albert Einstein y reconcilió estas ideas para nosotros, pero nosotros tuvimos que abandonar nuestra comprensión intuitiva del significado de espacio y tiempo. Mientras tanto, una tercera historia estaba desarrollándose. Era el estudio de la materia. En un sentido, termodinámica era parte de esta historia, porque trataba con las interacciones entre materia y energía. Y al final nos dio una visión profundamente nueva del significado del fluir del tiempo. Pero hay un punto que aún no hemos confrontado, la antigua pregunta sobre los componentes esenciales de la materia. Para el momento que esa pregunta tuvo su respuesta, todo lo demás que habíamos aprendido había sido profundamente transformado. Este punto va a ser discutido por la Cámara hoy. En la primavera de 1913, la antigua pregunta ¿de qué está hecha la materia? Estaba fresca en la mente de Niels Henrik David Bohr. Y la respuesta del joven dinamarqués, tan fresca al punto de ser revolucionaria, fue un modelo del átomo de hidrógeno. Su obra fue fundamental, un punto decisivo en física teórica. Pero por todo lo que era sagrado en aquellos días, la mecánica de Newton y la teoría de Maxwell sobre electromagnetismo no era posible que fuera correcto. No obstante, sus ideas estaban concebidas brillantemente. En primer lugar, Bohr adoptó un modelo del átomo que se parecía al sistema solar en miniatura. Un pesado núcleo positivo tomó el lugar del Sol, y como un planeta, un electrón fue puesto en órbita alrededor de él. Pero mientras un planeta es atraído al Sol por la fuerza de gravedad, el electrón es atraído al núcleo por la fuerza de electricidad. De manera que a pesar de la diferencia entre los dos, ambos tenían fuerzas de la misma forma básica. 1 sobre r menos al cuadrado, y ambos tendrían el mismo tipo de órbitas. Así como Johannes Kepler había observado e Isaac Newton había explicado siglos anteriores, esas órbitas serían elipses.
o dependiendo de su excentricidad, posiblemente hasta círculos. Para simplificar el asunto, Niels Bohr dio por sentado que los átomos tendrían órbitas circulares. En una órbita circular, la energía potencial es menos d sobre r. La energía cinética es positiva, pero la mitad del tamaño. De modo que el total de energía es menos 1 sobre 2 d sobre r, ya sea para un planeta o para un átomo. Dado que esto parecía ser el mismo modelo de un átomo newtoniano, ¿qué pasaba con esto? En otras palabras, ¿cómo había violado este presuntuoso advenedizo las leyes físicas de su tiempo? Y si realmente lo había hecho, ¿por qué todos los físicos de pensamientos rectos no descartaron sus ideas al punto? Quizás porque en este punto el joven Bohr todavía estaba en un terreno firme, lo cual hacía que valiera la pena echar una segunda mirada a su obra. Y es aquí cuando el problema llegó a ser obvio. Siendo radical, Bohr había ido más lejos, lo suficientemente lejos para proponer que un electrón podía existir solo en ciertas órbitas, lo cual era contrario a las leyes de Newton. Luego, al contrario de Maxwell, Bohr dijo que el electrón radiaría o absorbería energía solo cuando saltaba entre estas órbitas definidas. Estas propuestas eran algo más que meramente opuestas. Por cierto, en el mundo de la física eran totalmente contrarias a la ley. ¿Qué es lo que posiblemente habrá llevado a tal cambio de eventos? Una generación anterior, cuando se trataba del tema del átomo, el profesor James Clerk Maxwell literalmente escribió el libro. Como un editor de la incomparable 9ª edición de la Enciclopedia Británica, su anotación sobre el átomo no solo fue la ciencia más avanzada de su tiempo, resumía un cuerpo de especulación filosófica que había estado dando vueltas desde la Edad de Oro. 4 siglos antes de Cristo, un filósofo griego llamado Demócritus vio átomos como partículas autopropulsadas moviéndose a través de un vacío. Pero Aristóteles no vio las cosas de la misma manera que Demócritus y por lo tanto el tema se cerró. Hasta tarde en el Renacimiento, cuando Galileo llegó para revivirlo. A él le siguieron Boyle, Descartes, Newton y muchos científicos, incluso Maxwell, sobre la misma senda. En las propias palabras de Maxwell, en tiempos modernos, la existencia de átomos una vez más ha llegado a ser visible, llamativa entre las consultas científicas. John Dalton había hecho una de las consultas más llamativas. En el año 1807, este químico inglés estudió las combinaciones químicas de los elementos comunes y propuso la ley de proporciones simples y múltiples. Cuando dos sustancias se combinan en una reacción química, se combinarían mediante proporciones de números enteros pequeños. La deducción era clara. Con el fin de combinar tales proporciones enteras definidas, las sustancias deben tener las partes fundamentales o átomos. La idea de Dalton no era sin dificultades, sin embargo, una de las más importantes fue solucionada por un químico italiano llamado Amadeo Avogadro. Primero, Avogadro se dio cuenta que aún los gases más sencillos, tales como oxígeno o nitrógeno puro, estarían compuestos no de átomos individuales, pero de combinaciones de átomos llamadas moléculas. Cualquiera sea la unidad más pequeña de cualquier gas, dijo Avogadro, hablando de átomos o moléculas, un volumen dado de gas tendría el mismo número de los mismos. Esa cantidad eventualmente llegó a ser conocida como el número de Avogadro, y encontrarla llegó a ser un paso vital en el desarrollo de la teoría atómica. En las palabras de Maxwell, el diámetro y la masa de una molécula son, por supuesto, muy pequeños, pero de ninguna manera infinitamente así. Aproximadamente 2 millones de moléculas de hidrógeno en una fila ocuparía 1 milímetro. El conocimiento de Maxwell vino de la teoría de gases y su análisis de sus propiedades, su viscosidad, su capacidad de conducir calor, o en este caso,
cuánto tiempo le lleva a un tipo de átomo de gas para moverse una distancia específica a través de átomos de otro gas. Obviamente, esto dependería en cuán rápido los átomos se mueven, en cuán apartado ellos están y, por encima de todo, en el tamaño de cada átomo o molécula individual. A ese conocimiento, el tamaño de un átomo, Maxwell pudo agregar nuevas percepciones que habían sido adquiridas del uso de un nuevo instrumento, el espectroscopio. Estos son utilizados para analizar la luz separando sus variados colores o frecuencias. Cuando uno mira a un gas de átomos de un solo elemento, la luz del espectro consiste de líneas a ciertas frecuencias, un espectro diferente para cada elemento. Y este factor fue una clave hacia la naturaleza interior de un átomo. En las palabras de Maxwell, cuando el espectro consiste de una cantidad de líneas brillantes, el movimiento del sistema debe ser compuesto de una cantidad correspondiente de tipos de vibración armónica. En otras palabras, los átomos vibrarían como una simple cuerda de violín y cada átomo tendría su propia frecuencia. Si una molécula fuera un simple sistema mecánico vibrante, entonces las frecuencias de las líneas brillantes estarían relacionadas en una manera relativamente simple. El mismo Maxwell no esperó encontrar una simple relación, pero en el año 1885, un maestro suizo, Balmer, escribió una fórmula que casi ajustó las longitudes de ondas de todas las líneas conocidas en el espectro de hidrógeno. Pronto, el maestro sueco del espectroscopio, Johannes Rydberg, generalizó la fórmula de Balmer. En la versión de Rydberg, una serie de líneas fue generada por cada set de enteros m y n y la cantidad r, llamada por Rydberg constante, fue medida con gran precisión. Desde ese punto en adelante fue posible predecir nuevas líneas, pero para comprender la naturaleza del átomo en un sentido más profundo, iba a requerir a que alguien hiciera un descubrimiento en líneas diferentes. Ese alguien fue el profesor Thomson, un discípulo de Maxwell en la teoría del electromagnetismo, un hombre determinado a mirar dentro de la naturaleza interna del átomo y descubrir cómo operaba. Otros más tarde cambiarían el tubo de rayo catódico en pantallas de TV y computadoras. Pero, más significativo a la larga, los experimentos de Thomson mostraron que los rayos emanados de un cátodo caliente en un tubo de vidrio vacío eran partículas cargadas eléctricamente. Esos rayos podían ser desviados por campos eléctricos y magnéticos, y no importa qué materia estaba en tubo, siempre eran las mismas partículas cargadas. Thomson vio que todos los átomos contenían las mismas partes operantes, o en sus palabras, corpúsculos que iban a ser conocidos como electrones. Con esas partes en mente desarrolló lo que se llamó el modelo pan dulce. Y más que un refrigerio intelectual, fue una explicación sustancial para el espectro de líneas de los elementos. En la teoría del profesor Thomson, cada átomo consiste de una amplia esfera de carga positiva eléctrica con apenas suficientes electrones negativos dentro para equilibrar la carga total y para hacerlo neutral. Esto parecía una idea sensata, pero pronto fracasaría en una prueba crucial. Somos capaces de dividir en partes a los átomos en una gran variedad de maneras. El barón Ernest Rutherford, premio Nobel y con título de nobleza, había venido de Nueva Zelanda para estudiar física en Cambridge y había tenido la oportunidad de trabajar allí bajo el profesor Thomson. Una ley definida como un elemento radioactivo. Y para el tiempo en que habló esas palabras, no solo hacía tiempo que había sucedido a su mentor como director del laboratorio Cavendish. Rutherford había llegado a ser director, jefe, decano del mismo átomo. Y nos ha dado una comprensión mucho más clara. Aún antes que Rutherford comenzara sus experimentos, había sido descubierto que los átomos podían dividirse a sí mismos naturalmente y emitir radioactividad de rayos alfa. De modo que cuando él y sus asociados pasaron rayos alfa a través de una hoja delgada de metal, sus experimentos fueron precisamente así como todos podrían haber predicho.
Química nuclear. Los rayos parecían rebanar a través del metal como si este fuera un budín, con muy poca resistencia, y fue directo a lo largo de su curso con casi ninguna desviación. Pero un buen día en la historia científica observaron lo inesperado. El evento más increíble que ha sucedido en mi vida, afirmó Rutherford después del hecho. Era casi tan increíble como si usted disparara una granada de 15 pulgadas a un pedazo de papel de seda y éste regresara y le pegara a usted. El evento increíble era que en vez de volar a través de la hoja delgada de metal, algunos de los rayos alfa rebotaban. Rutherford se dio cuenta que, contrario al modelo de Thomson, toda la carga positiva del átomo tenía que ser concentrada dentro de un pequeño núcleo. Esto fue porque con toda la carga positiva concentrada en una región muy pequeña, la fuerza eléctrica cercana sería lo suficientemente amplia para repeler, o por lo menos desviar, una partícula energética alfa si uno se acercaba lo suficiente. Además, si el núcleo tenía la mayor parte de la masa del átomo, podía repeler la partícula alfa ocasional sin retroceder demasiado. Estas ideas llevaron a Rutherford, en el año 1911, a proponer un modelo planetario del átomo. De acuerdo con Rutherford, el sistema solar y el átomo invisible eran casi imágenes de espejo el uno del otro. Ambos obedecían a leyes casi idénticas. En el modelo Rutherford, cada átomo tenía un núcleo pesado que estaba cargado positivamente. Su núcleo estaba rodeado por electrones livianos cargados negativamente que orbitaban como planetas alrededor del Sol. Pero mientras los planetas estaban ligados por la fuerza de gravedad, los átomos estaban ligados por la fuerza de la electricidad. Como una diosa griega en los cielos, esta fue una idea de belleza increíble. Y por la misma característica era demasiado bueno para ser cierto. Por una razón, cuando los electrones son acelerados, irradian energía en la forma de ondas electromagnéticas. Pero un electrón en órbita estaría acelerando constantemente, siempre irradiando energía. Dando vueltas y vueltas, el electrón caería en órbitas más y más pequeñas, irradiando líneas no espectrales, pero un arco iris continuo de colores. Y por último, necesariamente se derrumbaría dentro del núcleo. El doctor Rutherford había obedecido a las leyes de Newton y Maxwell, y esas mismas leyes fueron el derrumbe de su modelo de un planetario atómico. Lo que era necesario era un paso aún más audaz. Y la senda iba a ser iluminada por un descubrimiento acerca de la luz que había sido hecho solo unos pocos años antes. En el año 1900, un físico alemán trajo luz sobre el espectro emitido por un cuerpo sólido calentado. Su nombre era Max Planck. Su teoría sostenía que la materia emitía solo cantidades discretas de radiación con energía E proporcionales a la frecuencia de la luz F. Una cosa asombrosa acerca de la teoría del Dr. Planck fue la cantidad H, la cual llegó a ser una nueva constante fundamental de la naturaleza llamada la constante Planck. Era asombroso porque en la teoría de Maxwell la energía de la luz depende de su intensidad, no de su frecuencia. Pero quizás la cosa más asombrosa de todas fue el hecho que el joven Niels Bohr tomó la fórmula de Planck y la usó para crear un modelo de la bomba de hidrógeno. Bohr supuso que el electrón del modelo de Rutherford del átomo podía existir en ciertas órbitas especiales sin irradiación de energía. Siguió suponiendo que la irradiación a la frecuencia dada por la fórmula de Planck iba a ser emitida o absorbida cada vez que un electrón saltara de una de estas órbitas a otra. Bohr no podía decir por qué dichas órbitas especiales deberían existir, pero él sabía que sin ellas no habría esperanzas para explicar líneas espectrales. También sabía que al suponer esas órbitas especiales, él estaba pisando la física más allá de Newton y Maxwell y hacia lo desconocido. Pero aún había un problema.
¿Qué determinaría el tamaño de estas órbitas especiales? Intentó varias ideas, pero la que él escogió se resume a esto. Cada órbita tendría una cantidad de movimiento angular diferente y la constante de Planck casualmente tiene las unidades de una cantidad de movimiento angular. ¿Podía ser que las órbitas permitidas tienen cantidades de movimiento angulares dadas por la constante de Planck? Bueno, casi. El hecho es que las cantidades de movimiento angular son múltiplos de h sobre 2 menos pi, una combinación dada su propio símbolo, llamado h menos barra. De manera que en el modelo de Niels Bohr del átomo de hidrógeno, la órbita más baja tiene cantidad de movimiento angular menos h menos barra. La órbita que sigue tiene 2h menos barra. La que sigue tiene 3h menos barra. Y el hecho es que existe una órbita permitida para cualquier entero por h menos barra. Juntando estas ideas, los átomos de estas órbitas permitidas es fácil de encontrar. El radio de cada órbita es proporcional al cuadrado del entero n. El radio de la órbita más baja, con n igual a i, daría entonces el tamaño natural de un átomo de hidrógeno en términos de las constantes fundamentales de la física. Su valor resultó ser aproximadamente la mitad de una unidad Angstrom. Este número era pequeño, pero su valor en física era enorme, más allá de la comparación. Previamente, el tamaño de un átomo podía haber sido cualquier cosa. Pero ahora, si las suposiciones de Bohr fueran correctas, el tamaño de un átomo podría ser visto como una combinación de las constantes fundamentales de la naturaleza. Pero para Niels Bohr, esto era solo el comienzo. Ahora él estaba preparando para calcular las frecuencias precisas de las líneas del espectro de hidrógeno. Cada frecuencia sería el resultado de un salto quantum. Es decir, el átomo emitiría o absorbería luz solo cuando el electrón salta de una órbita permitida a la otra. Los elementos de cálculo están todos a mano, listos para ser juntados. Primero, los tamaños de las órbitas permitidas. Luego, las energías de las órbitas permitidas. Y finalmente, la energía de un salto entre órbitas cuando éstas eran puestas en la ecuación de Rydberg resultó una fórmula para la constante de Rydberg misma. Sus componentes eran, una vez más, constantes fundamentales de física. Y cuando todos estos fueron puestos juntos, dieron como resultado una predicción que podía ser comparada a un experimento. El acuerdo entre el modelo de Niels Bohr y la medición experimental fue asombrosa. Como la idea de Newton de acción a una distancia, el modelo de Bohr de un átomo de hidrógeno fue aceptada no porque fuera fácil de comprender o confortable para convivir. En cambio, como Newton, Bohr proveyó un acuerdo preciso con observación que no podía ser negado. Nadie sabía por qué el modelo de Bohr del átomo debería operar, y sin embargo las mejores mentes estaban de acuerdo que sí operaba. ¿Por qué? Porque en la física de Bohr, como la de Newton, hay un acuerdo entre teoría y experimento que es sencillamente demasiado preciso para ignorar. Niels Bohr tomó la antigua física y con su profunda percepción del átomo lo propulsaron directamente al futuro. La búsqueda por la naturaleza del átomo es particularmente interesante porque la gente estaba intentando explicar algo que no podían ver y que obedecía a reglas que aún no habían sido formuladas. La verdadera pregunta es, ¿cómo es posible hacer algo así? ¿Dónde comienza uno? Lo que uno necesita cuando uno confronta un set de información confusa es alguna idea que lo seleccione y explique las características más importantes.
Puede ser que no explique todo, pero obtiene las cosas claves, las características claves. Una idea como esa en realidad tiene un nombre definido en ciencia. Se llama un modelo. Cada vez en cuando usted tiene una idea que le gusta tanto que piensa que hace más que obtener las características claves, usted obtiene una idea que usted piensa que es realmente la correcta. Cuando sucede eso, esto tiene otro nombre. Se llama teoría. Una vez que usted formuló su modelo o su teoría, el próximo paso en realidad es el tipo de cosa que nosotros le enseñamos cómo hacer. Es un poco como hacer un problema de deber. Usted tiene que elaborar las consecuencias de su modelo o su teoría. Usted tiene que obtener la respuesta correcta, correcta en el sentido que realmente es lo que su modelo predice. Luego usted tiene algo para hacer que nosotros no podemos enseñarle. Usted tiene que usar de juicio porque inevitablemente las consecuencias de su modelo o teoría estarán en desacuerdo con alguna pieza de la información. La pregunta es, ¿qué hacer con eso? ¿Cuán importante es? ¿Cuál es la razón? ¿Es por alguna aproximación que usted tenía que hacer con fin de elaborar las consecuencias de su teoría? ¿O es porque el experimento estaba equivocado? ¿O es esta la pista crucial que muestra que su idea estaba equivocada y que usted debe volver a comenzar? Si yo fuera a enseñarles cómo pintar, yo podría enseñarles cómo mezclar los colores. Les podría enseñar las reglas de la perspectiva. Les podría enseñar cómo escoger una tela y prepararla. Pero yo nunca podría enseñarles cómo imaginar y crear una pintura como la Mona Lisa. Yo puedo enseñarles las reglas mecánicas de cómo hacer ciencia. Yo nunca puedo enseñarles tener la imaginación, la creatividad y el juicio y por encima de todo la dedicación inexorable para trabajar que todos los grandes científicos siempre tienen. Si ustedes quieren ser un gran científico, estas son las cosas que